En 1998, hubo 343 homicidios en la ciudad de Filadelfia. Esta es la historia de uno de esos sucesos. Filadelfia es una ciudad de vecindarios, y la gente suele quedarse en sus vecindarios durante toda su vida. Hola. Cuando George Bowles se mudó al vecindario de Kingsasing en 1948, era un excelente lugar. Había parques, había escuelas muy cerca, el vecindario era encantador. Joseph, claro que iré. Sabes que me encanta celebrar con mi hermano. George le era leal al vecindario. Él era parte de la vieja guardia. Todo comenzó a cambiar en el vecindario, pero George Bowles era alguien leal. No. No tienes que recogerme, no. No te preocupes. Sí, te veré en unas semanas. De acuerdo. Adiós. George sabía que el vecindario no era lo que solía ser, pero realmente lo amaba y también a sus vecinos. Estos casos son los que te hacen preguntar cuán perversas son las personas. George sintió que tenía vecinos que realmente lo cuidaban, pero tal vez lo cuidaban con otras intenciones. Departamento de Homicidios. Sus familiares sospecharon que algo andaba mal a inicios de mayo. El sobrino de George, Joseph, lo había llamado y ninguna llamada le respondió. Espera aquí, iré a revisar. No era raro que el señor Bowles no devolviera las llamadas, pero sí era algo extraño que no dejara un mensaje. ¿Tío George? Justo frente a la puerta de la casa había una pila de periódicos que no había recogido en días. Tío George, soy Joseph. El sobrino Joseph decidió empujar la puerta para abrirla con su hombro. Y dentro pudo ver una pila de correo, lo cual era bastante inusual. Tío George, soy Joseph. Cuando Joseph entró a la casa, fue sorprendido por un hedor insoportable. No hay otra forma de describirlo que no sea el olor a muerte. No puede ser. Vio un cuerpo que estaba en el suelo, así que de inmediato retrocedió, salió de la casa y llamó al 911. Al detective John Bambersky y al sargento Bill Britt del Departamento de Homicidios los envían a la escena en la vivienda de George Bowles. La llamada inicial que recibí fue del primer oficial en la escena. Tenía un individuo que había fallecido dentro del domicilio. Según la observación de la gente, fue una muerte muy sospechosa. Deja la puerta abierta. Hay muchos olores que puedes encontrarte en la vida, pero el olor de un cuerpo descompuesto es singular. El olor te embiste. Es obvio que él ya llevaba ahí varios días. No es raro que la gente mayor muera en su casa y nadie lo note por algunos días. Pero noté en cuanto vi la condición de su cuerpo, el hecho de que estaba atado, que era obvio que había sido asesinado.
La etapa de descomposición estaba muy avanzada. Había una cantidad abundante de gusanos, moscas dentro de la casa. ¿Cuál es su nombre? Es George Bolts, 78 años. Estaba atado con una manta que tenía alrededor de su cuello y en la parte inferior, así como en sus piernas y en sus pies. Sí, alguien quería que falleciera. También vimos que tenía un cable que había sido atado de una forma parecida. Estaba alrededor de su cuello. En la mesa, los detectives encuentran una pista que indica cuánto tiempo lleva ahí el señor Bowles. Mira esto. ¿Qué es eso? Es del 6 de mayo. ¿Y qué día es hoy? Es 24. Lleva aquí casi 3 semanas. Cuando ves crímenes contra los ancianos como este, y este fue horrible, piensas en tu propia familia. Es inevitable. Quieres hacer todo lo que puedas para encontrar al responsable de este hecho y llevarlo ante la justicia. La familia de George era pequeña, pero se preocupaban mucho por él. Disfrutaba pasar tiempo con ellos. Él era muy cercano a su hermano mayor Frank y también era cercano a su nieto Joseph. Puede que se vieran cada 6 semanas más o menos y hablaban seguido cada 2 semanas. Hay que ponerle mostaza. Le era leal al vecindario. Todos sabían que había vivido ahí por mucho tiempo. Sí, es perfecto. Brindemos con la comida. George era un hombre encantador. Jubilado, a él le gustaba disfrutar sus años dorados en la forma que realmente quería. Fiesta de comida. Pero a George le arrebataron sus años dorados de la peor manera posible. Cuando se asesina a alguien de una forma tan brutal, existe relación entre ellos y hay enojo. ¿Sí? Hay una razón para tanta brutalidad. Y en ese caso la policía realmente quería saber quién era el sujeto en el suelo, quién había hecho y quién haría algo como eso. ¿Por qué? ¿Quién podría atar a un anciano de 78 años de esa manera? Los investigadores buscan pistas en la escena del crimen. Cuando se revisó el segundo piso de la propiedad, en el cuarto delantero, encontramos una billetera de cuero vacía. Había tarjetas e identificaciones que estaban esparcidas. La residencia de Bowles parecía haber sido saqueada y que alguien buscaba algo. Nos pareció que hubo un forcejeo y durante el forcejeo al señor Bowles lo sujetaron. La habitación mostraba signos de un ataque violento. Hallamos el mismo tipo de sábanas que estaban atadas en nudos, lo cual nos hizo creer que él había sido atacado en la habitación y luego lo llevaron abajo. Él fue atado con violencia y después lo asesinaron. Los detectives se preguntan por qué. ¿Qué quería el asesino? En medio de todo el desorden, sobresale una pista en el comedor. Oye, Bill, ven a ver esto. Había una caja fuerte que por lo general se utilizaría para guardar objetos de valor o papeles importantes. Esta la forzaron. Facturas viejas y más papeleo. Lo que creo es que alguien lo forzó a abrirle esa caja creyendo que él tendría efectivo ahí, dinero o algo de valor. Si el sujeto quería dinero, lo robó. En las primeras etapas de la investigación hay que ver quién se beneficia de la muerte del señor Bowles, si es que hay en la familia un miembro que es posible que esté en crisis. Tienes que preguntar esas cosas. Necesitas toda la información. La persona que llora más fuerte a veces es la persona que lo hizo. ¿Sabes qué? ¿La familia sigue afuera? Sí, sigue afuera. Hay que interrogarlos. Los detectives tienen muchas preguntas para la familia de George Bowles. Deciden comenzar con su sobrino, Joseph Bowles. Lamento su pérdida. No creo lo que está pasando. Sabemos que es un momento difícil. Todo lo que nos digas nos ayudará a encontrar a la persona que lo hizo. Una pregunta. ¿Cuándo lo viste por última vez? El sobrino del señor Bowles, Joseph, nos dijo que la última vez que estuvo con él fue, al parecer, un mes antes de esto, cuando ellos celebraron el cumpleaños 80 de su padre. ¿Tú y tu padre no visitan a tu tío? No es que no quisiéramos, es que él no nos quería aquí.
George se oponía a que su familia lo fuera a visitar. Él sabía que el vecindario se volvía más peligroso, así que no quería que nadie fuera al vecindario para evitar que se metieran en problemas. ¿Sabes de alguien que quisiera herir a tu tío? No, él dijo que se sentía cómodo aquí. Vivía tranquilo, nos aseguró que se llevaba bien con sus vecinos y que estaba seguro. ¿Sabes si tu tío guardaba dinero en la casa o algo de valor? No estoy seguro. Hace tiempo que dejé de entrar. ¿Tu tío tenía algún hijo? ¿Otra familia con la que no congeniaba? No, George nunca tuvo hijos. Ni otros familiares, solo papá y yo. Le preguntamos a Joseph si tenía conocimiento de que hubiera algo que pudiera ser de valor dentro de la propiedad del señor Bowles. Todo lo que sé es que cuando llegamos su auto no estaba. Esperábamos que hubiera salido sin decirle a nadie, pero claramente no fue así. Sargento, encontramos algo que deberían venir a ver. Es una pista que nadie esperaba. 10-4, entendido. Oye, mira esto. Él creó su propio sistema de vigilancia en su casa, el cual instaló en su sala de estar. Y a través de esa cámara él veía a quien entrara por el frente. Creo que el señor Bowles no estaba tan cómodo después de todo. Sí, pero ¿de quién se cuidaba? Horas después de encontrar el cuerpo de George Bowles, de 78 años, atado en su sala de estar, los detectives hallan un sistema de seguridad casero. Tenía una pequeña cámara apuntando desde dentro de la sala de estar hacia la puerta frontal. La policía espera que la cámara haya grabado al asesino de Bowles. ¿Está conectada? No lo está. Esto es todo. Además de la billetera del señor Bowles, que fue vaciada, no había otra cosa que se hubieran llevado. Las dos cosas que se llevaron fueron la cinta de video y una grabadora que se conectaba al sistema de seguridad que el señor Bowles había creado. Quien esté en ese video no quiere que encontremos la cinta. Era obvio que el responsable de esto cubría sus huellas y se aseguraba de que nada quedara en la casa que pudiera identificarlo. No había señales de entrada forzada en la puerta frontal donde apuntaba la cámara de video, pero cuando los investigadores registraban la propiedad, encontraron una manera de entrar. Había arbustos frente a la propiedad, cubriendo la ventana del sótano. Y al parecer esa ventana del sótano había sido manipulada, pues rompieron una parte. Los arbustos lo habrían ocultado de cualquiera que caminara en la calle, que manejara por ahí o si entraba por esa ventana. Había muchas pistas que indicaban que la persona que le había hecho eso sabía cuándo y dónde atacar. A medida que trabajaban, identifican rastros de evidencia que podrían revelar la identidad del asesino. En la escena encontraron cabello, huellas dactilares, se buscó ADN, pero no logramos recuperar nada de ahí. Pero quien asesinó a Bowles sabía cómo cubrir su rostro, pues eliminó todo rastro que lo pudiera exponer. Obviamente alguien sabía que ellos iban a estar en esa casa por un periodo de tiempo y así conseguir lo que se pretendía. Resultó que los niños del vecindario conocían su auto y aunque ellos no sabían su nombre, le decían el anciano que lo conduce. En las primeras semanas tras el asesinato de George Bowles, niños del vecindario le dijeron a la policía que vieron a alguien robando la batería del auto de George. Pero no era una buena descripción de la persona que lo hizo, así que no fue de mucha ayuda para perseguir a un sospechoso. Resulta que el auto de George Bowles está desaparecido. Los detectives se dispersan en el vecindario para buscar a alguien que pueda saber algo sobre el asesino. ¿George? Bueno, no he visto su auto, así que pensé que había ido con su hermano. ¿Y no escuchaste nada extraño ese día? Pues se escuchan muchas cosas en este vecindario, pero yo no escuché nada fuera de lo normal. Esperábamos que
Si hubo un forcejeo, si sucedió algo extraño, porque la ventana del sótano estaba dañada, tal vez alguien oyó algo o vio algo. Pero nadie escuchó nada extraño, ni gritos, ni llantos. ¿Tenía algún enemigo en el vecindario? No, él nunca molestaba a nadie. Sus vecinos lo cuidaban, le llevaban el periódico, ayudaban a quitar la nieve de su casa. Pero al parecer nadie había prestado mucha atención las últimas semanas. Y nadie comentaba nada. Muchas veces, cuando hablamos con vecinos o posibles testigos, tienen miedo. ¿Cuántos estaban dispuestos a arriesgarse para ayudar esta vez? Hay un dicho en algunos vecindarios: los delatores son castigados. Entonces, le tienen miedo a las represalias. Y dada la violencia con que fue atacado el anciano, ese miedo a hablar era comprensible. Esto fue horrible. Él fue torturado, violentado y lo dejaron morir. La magnitud de esa brutalidad solo se comprende por completo después de la autopsia. El médico forense determinó que al señor Bowles lo golpearon y estrangularon. Además, tenía un paño metido en la boca, lo cual le impidió respirar. Que el señor Bowles fuera torturado, golpeado y lo dejaran morir es atroz, incluso entre los peores criminales. Los vecinos en Kinsesing aún se niegan a hablar y los investigadores indagan en la vida personal del señor Bowles. Aquí tienes. ¿Encontraste algo? Si no hay señales de problemas con la familia, obviamente el hermano ni el sobrino lo hicieron. Investigamos al señor Bowles y su vida para estar seguros de que él no estuviera en algún tipo de crisis. ¿Qué hay de Bowles? No le encontré nada. ¿Tendría una deuda muy fuerte? ¿Acaso debía dinero? ¿Tendría deudas de juego? No hay familia enojada ni hermanos separados. No hay nada en absoluto. En el caso del señor Bowles no tenía antecedentes penales ni algún enemigo. Al parecer fue un crimen de oportunidad. El señor Bowles era un hombre mayor. No vivía con nadie. Él iba a cobrar un cheque. Así que alguna persona sabía que él tenía algo de valor que le interesaba. Y cuando los detectives indagan en los registros bancarios, descubren una pista importante en un cajero automático. Encontré un intento fallido alrededor de las 4 de la mañana en la sucursal de Baltimore. Los registros bancarios del señor Bowles indicaban que el sujeto estaba a 1 kilómetro o más de la casa del señor Bowles. El día 7, a las 4 a.m., alguien intentó usar su tarjeta. Pero no logró hacerlo. Al principio, el cajero no le dio el dinero. El PIN era incorrecto. 2 horas después, alguien regresó al mismo cajero. Hay un segundo intento donde la persona retiró $400. Y tuvo éxito al retirar $400. Algo pasó entre la primera transacción y la segunda transacción. Ahora los detectives creen que el asesino regresó a la casa del señor Bowles por el PIN correcto. Tuvo tiempo de regresar a casa y conseguir el correcto. Sabemos que la persona regresó y consiguió la clave correcta. ¿Cuál es la clave? El PIN correcto le fue sacado a golpes al señor Bowles. Lo ataron de nuevo. Lo golpearon hasta que dio el número correcto. ¿Estas máquinas tienen alguna cámara? Cuando esto ocurrió, los cajeros automáticos no tenían ningún buen sistema de vigilancia. Estos solo tenían una pequeña cámara situada arriba de la máquina, así que las fotos del cajero salían muy pixeladas. Una de las 3 fotos era de un hombre que era obvio que no quería que su cara saliera en la cámara. ¿Crees que este sujeto tendría algo que ocultar?
Sí, así es. Cuando tuvimos las fotos de la máquina, realmente creímos que por fin teníamos una fotografía de nuestro asesino. Le dieron a los detectives 3 fotos de personas que trataron de usar la tarjeta cerca de la hora en la que la tarjeta fue declinada. Se podía ver bien a los hombres en 2 fotos, pero en la tercera había un sujeto con capucha que estaba hacia abajo cubriendo su cara. Los detectives no están seguros y buscan en los registros del banco alguna transacción a la misma hora en que se usó la tarjeta de Bowles. El banco pudo proporcionarnos los nombres de 2 personas que también usaron el cajero automático dentro del periodo de tiempo que nos interesaba. Una de las cosas que queríamos saber era si esas personas usaban el cajero para fines legítimos o si es que ellos usaban el cajero para ver si funcionaba y luego usar la tarjeta del señor Bowles. El sargento Britt y el detective Bambersky rastrean a ambos sospechosos. Muchas gracias por venir. Sí, bueno, ¿pueden decirme por qué estoy en el área de homicidios? Hay una persona suelta con la tarjeta de un hombre asesinado y está usándola en tu banco. De acuerdo, ¿y yo qué tengo que ver? Bueno, el banco tiene una foto de ti en el cajero a la hora que se usó la tarjeta. ¿Eres tú? Sí, ese soy yo. Lo confrontamos con la foto del cajero automático y reconoció que sí era él el de la fotografía. Sí, pero estaba usando mi propia tarjeta. ¿Puedes demostrarlo? Claro que sí puedo demostrarlo. Quiero ver. En ese instante sacó la tarjeta correspondiente y un recibo que indicaba que usó el cajero automático. Lo tenía en su billetera. Cuando verificamos que solo retiró dinero, de inmediato lo descartamos como sospechoso. Tal vez puedas ayudarnos. ¿Cómo? Una de las tantas cosas que queríamos saber era si había visto a alguien que hubiera hecho algo sospechoso para él, si había alguien que merodeara cerca del cajero, que conociera o pudiera identificar. ¿No viste algún extraño en ese cajero? ¿Alguien que reconozcas? Viejo, eran las 4 de la mañana. Yo no vi a nadie afuera. Los detectives le realizan un interrogatorio similar al hombre de la segunda foto. Él también fue eximido de alguna mala práctica. Verás una foto que el cajero automático tomó. ¿Eres tú? Hicimos lo mismo con el señor Reeves. Lo interrogamos. Sí, soy yo. Dime qué hacías en el cajero a las 4 a.m. Hacía un depósito. Él cooperó bastante y lo descartamos como sospechoso. Resultó que usaron sus tarjetas y que todo lo hicieron con fines legítimos, solo retiraron dinero. Hasta ahora, el hombre de la tercera foto que usa capucha aún no es identificado. Los detectives dirigen su atención al vecindario de la escena del crimen en busca de residentes con un pasado delictivo. Queríamos buscar los vecinos que vivían ahí. ¿Había algún hijo de un matón con un extenso historial delictivo? ¿Quién había salido de la cárcel? ¿Alguien tenía libertad condicional? Buscábamos ladrones. Alguien en esa área era el criminal. Tras agotar sus pistas, la policía obtiene una última pista importante. ¿Qué encontraste? El auto estaba abandonado. Según la matrícula, es el auto de George Bowles. ¿Y así lo encontraste? Sí, señor. Esa puerta estaba abierta y las ventanas arriba. Un par de semanas después del fatídico hallazgo del señor Bowles, nos notificaron que la policía recuperó su auto, no muy lejos de donde él vivía. Estas no son cosas de George. Encontramos cigarrillos de marihuana en el auto. No creíamos que el señor Bowles a esa edad fumara marihuana. Era obvio que quien haya estado en el auto estaba fumando marihuana y era posible obtener el ADN de eso. Que los forenses nos digan. Bien hecho. En las instalaciones, los técnicos de la escena del crimen buscan huellas en el auto y rastros de evidencia. Del interior del auto recuperamos un aproximado de 31 piezas de cabello. Del reposacabezas del conductor, y el cabello no coincidía con el de la víctima. Pero tampoco coincidía con el de nadie más. En 1998 la ciencia del ADN era nueva.
En ese entonces, podían establecer un perfil de ADN, pero no teníamos una extensa base de datos con la que se pudiera comparar. No obtuvimos nada del ADN, no obtuvimos nada de las huellas, tampoco de los vecinos. Sin pistas nuevas y con otros casos acumulándose, la investigación se estanca. En 1998 hubo 343 homicidios y George Bowles era el 119, así que la policía estaba muy ocupada. Por desgracia, seguían llegando homicidios y nuestros recursos fueron dirigidos a otras investigaciones. Nos encontrábamos estancados en ese punto. Hay que abrir los obsequios. ¿Obsequios? Cuando alguien muere brutalmente, la familia se queda con bastante ira. El misterio es como una tortura. George Bowles amaba a su familia, aunque era una pequeña familia. ¡Feliz cumpleaños, George! La muerte del señor Bowles afectó completamente a su familia. Queremos resolverlos todos, pero también hacer todo lo posible por el señor Bowles. Es hasta 2 años después que los detectives logran retomar ese caso. Me habían asignado a homicidios donde llevaba 1 año cuando me pidieron ir a la unidad de investigaciones especiales, lo que ahora es el escuadrón de casos sin resolver. En enero del año 2000 me comentaron del homicidio de George Bowles. El sargento Britt y el detective Bambersky se me acercaron y me informaron sobre la investigación y esperábamos que pudiera hacer algo al respecto. Esto es grande. Sí, lo es. Hay registros bancarios, recibos, fotos, cabello recuperado del auto de la víctima. Aquí hay de todo. A veces cuando las investigaciones suelen retomarse, la gente está más dispuesta a hablar. Tal vez una persona intimidante en el vecindario ya se mudó o está encarcelada. ¿Qué te parece? ¿Quieres intentar? Tengo un chico que creo que servirá. De acuerdo. De acuerdo. El detective Peterman recurre a un amigo para que lo ayude a interrogar el área. Contacté a John McCrody, quien era muy tenaz y un muy buen detective que conocía a todos en el vecindario. Era miembro de la Unidad de Investigaciones Especiales del Suroeste. Los patrulleros y los detectives en el área suelen saber quién es el criminal. Peterman le muestra a McCrody la foto del desconocido en el cajero automático de la noche que asesinaron a Bowles. ¿Alguien habló con la familia Anderson? No he escuchado de ellos. Quizá no estuvieron mucho tiempo. El cajero automático estaba a 5 o 6 cuadras de la casa de Bowles. Recuerdo que le dije al detective Peterman que los hermanos Anderson vivían cerca de ahí. En los registros. Cuando buscamos en la computadora hubo un de Sean Anderson y notamos que tenía arrestos recientes por hurto y otros delitos similares. No fue muy activo en ese año, pero sí después. Estaba bajo custodia cuando revisamos sus antecedentes, así que decidimos que lo sacaríamos de prisión para entrevistarlo. Creo que es el asesino. Tras 2 largos años, los detectives de Filadelfia finalmente tienen una pista en la investigación del homicidio de George Bowles. La foto de un banco conduce a las autoridades hacia Deshaun Anderson, un vecino con antecedentes de robo y que está acusado de un delito no relacionado. ¿Sabe por qué está aquí, señor Anderson? No, viejo. ¿Vas a decirme? Quería hablar con usted sobre un homicidio en su área. La mejor forma de saber si alguien está mintiendo es tener toda la información que se pueda. He estado encerrado durante 1 año. Cuando ocurrió, no estaba encarcelado. Sí, y también otras personas. Es obvio que hay signos de nerviosismo, hay temblores o evasivas, pero cuanto más información tengas, estarás preparado y tendrás mayor capacidad para saber si está mintiendo. Tenemos algo más. ¿Qué cosa? Quiero que observes muy bien esta foto. Aquí. Teníamos una foto de alguien que pensábamos que podría estar involucrado en la muerte del señor Bowles, y esa persona se parecía mucho a él. ¿Eso te refresca la memoria? No soy yo. Pero creo que sé quién es. Deshaun me comentó que
Bueno, era comprensible que la foto se pareciera a él porque era su hermano. ¿Tu hermano? Sí, viejo. Es mi hermano, Ramel. Si Ramel se parecía a su hermano, los detectives se podrían estar equivocando de sospechoso. Deshaun estaba a punto de cumplir su condena y ser liberado, y yo no creo que él quisiera que algo arruinara su liberación al no cooperar con nosotros. No había razón para desconfiar de Deshaun Anderson. Su conducta demostró que estaba siendo sincero. El detective Peterman comienza la búsqueda del hermano de Sean. Comienza por su última dirección conocida. Ramel tenía 22 años en ese momento, y él no tenía un historial extenso que lo clasificara como alguien capaz de cometer la clase de crimen que se cometió en la casa del señor Bowles. Cuando los detectives llegan a la casa de Ramel, se dan cuenta que está muy cerca de la casa de George Bowles. Mira eso. ¡Qué gran vista! Ramel Anderson vive justo frente al señor Bowles. Puede que conozca los hábitos del señor Bowles. ¿Ramel Anderson? ¿Quiénes son ustedes? Cuando Ramel abrió la puerta, se sorprendió de vernos ahí parados, porque él supo de inmediato que éramos detectives. Investigamos la muerte de tu vecino, George Bowles. Quisiera que nos aclararas algunas cosas. Lo que quieran. Le dijimos que era una de las muchas personas con las que íbamos a hablar, así que teníamos que entrevistarlo ese día. En la central, los detectives interrogan a Ramel. Quiero que sepas, desde el inicio, que eres libre de irte en todo momento, si tú quieres. De acuerdo, bien. Bueno, ¿qué puedes decirme sobre George Bowles? No puedo decir mucho. Solo sé que lo mataron. Es todo. En verdad no sé más. Cuando nos sentamos con Ramel, él nos insistía en que no tenía información y que no sabía nada sobre nadie que pudiera cometer este homicidio. Comenzamos a preguntarnos si era el sospechoso. Bueno, tal vez puedes ayudarnos con esto. Tu hermano dice... ¿Qué eres tú? Sí, soy yo. Pero la foto no prueba que él mató a George Bowles. Y los detectives indagan. ¿Qué hacías con la tarjeta de un hombre asesinado, Ramel? Fue hace mucho tiempo. ¿Qué hacías con la tarjeta? De acuerdo. Eso fue hace un par de años. Estaba en la calle. Eran las 2 a.m. Vendía drogas. Llegó un tipo apodado Monedero. ¿Monedero? Sí, porque saca las monedas de los teléfonos. Comenzaron una conversación y Monedero le preguntó a Ramel quién vivía en la casa de frente a la suya. Ramel le dijo que en esa casa vivía un anciano solo. Luego el hombre se fue. Un par de horas después, me dijo que lo acompañara al cajero automático. Él tenía la tarjeta. ¿No condujiste? ¿Nunca? No. Ramel nos dice que Monedero le dijo que lo acompañara a un cajero automático y usara una tarjeta que resulta ser del señor Bowles. Fueron al cajero automático, pero la tarjeta no funcionó. El número de PIN estaba mal, así que no lograron retirar dinero. Luego me dejó en la calle y no lo vi hasta el siguiente día. ¿A qué hora lo viste? Cerca de las 9. Ese mismo día me compró un poco de crack. Dijo que no le dijera a nadie. Ramel constantemente negó haber manejado el auto del señor Bowles o haber estado en la casa del señor Bowles. Hay algo que no cuadra, Ramel. ¿Cuándo te enteraste que George Bowles había muerto? Sí, ya te lo dije, fue el día antes del Día de los Caídos. Mi mamá me dijo que se habían metido y lo mataron. Y es todo lo que yo sé. ¿Te harías una prueba de ADN? Así que él accedió a eso.
Le preguntamos más sobre Monedero, tratando de identificar quién era él, y dijo que se llamaba Brad y que vivía en el área de Kinsasing. Los detectives van a las calles en busca de Monedero. Los detectives tomaron la descripción que Ramel les ofreció y las pistas que también les dio, y buscaron a alguien cuyo apodo fuera Monedero. Finalmente lo identifican como Bradford Manley y van por él a su domicilio. Oigan, sé que tengo un problema con las drogas, admito eso, lo saben. A veces tengo que hacer cosas para obtener lo que quiero. Eso es parte de lo que queremos hablar contigo. No le haría daño a nadie. Le dijimos que habíamos recibido información de que él tenía en su posesión la tarjeta del señor Bowles. ¿Quién se los dijo? Vi tu historial, Monedero. Robas cosas a las máquinas, robo de autos. Hablo en serio. Nunca he matado a nadie. ¿Qué quieren de mí? Le preguntamos si estaría dispuesto a limpiar su nombre con una prueba de ADN para compararla con la evidencia conseguida en el auto del señor Bowles en la escena del crimen, y él accedió a hacerlo. Los detectives envían el ADN de ambos, Bradford Manley y Ramel Anderson, para análisis. 3 meses después llegan los resultados. Bradford Manley fue excluido como sospechoso. No tenía nada que ver en absoluto respecto a este crimen sobre el asesinato. Ramel Anderson, sin embargo, coincide en una prueba. Es su cabello el que estaba en el auto del señor Bowles. Ese cabello se encontró en el reposacabezas del lado del conductor, lo cual es opuesto a lo que Ramel nos dijo. De este modo, Ramel Anderson es el principal sospechoso. Casi 6 años después de que George Bowles fuera asesinado en su casa, su vecino, Ramel Anderson, ahora es el principal sospechoso. Ramel Anderson dice que es él el de la foto que fue tomada con la cámara del cajero. La prueba de Anderson de ADN coincide con los folículos pilosos que se encontraron del lado del conductor del auto del señor Bowles. Cada vez que ellos obtenían información, ellos la investigaban y siempre los conducía de vuelta a Ramel Anderson. El único problema es que el principal sospechoso desapareció sin dejar rastro. Cuando conseguimos la orden de arresto para Ramel Anderson, se la entregamos al escuadrón de fugitivos para que salieran a las calles en busca de Anderson. Tras varias semanas de búsqueda, los investigadores tienen un golpe de suerte. A Ramel lo detienen por otro crimen no relacionado. El escuadrón de fugitivos nos notifica del arresto de Ramel Anderson. Lo transportan a homicidios para que podamos hablar con él. Algunas cosas no concuerdan con lo que hablamos la última vez, Ramel. Encontramos ADN en el auto y coincide con tu ADN. Sí. Dije que no conduje el auto del anciano, pero lo hice. No fue Monedero. No. Lo conduje algunas semanas y luego lo dejé por ahí. Cada vez que una nueva evidencia se descubría y que apuntaba directamente a Ramel Anderson, su historia cambiaba. Le dijimos que había huecos en su historia y sabíamos que había una gran posibilidad de que él fuera el responsable de ese homicidio. No había duda de que él podía saber los hábitos del señor Bowles cuando entraba y cuando salía diariamente. Teníamos la prueba de ADN, teníamos una foto que mostraba que usaba la tarjeta del señor Bowles. Descartamos que Monedero estuviera implicado en el homicidio. El ADN de él nunca salió positivo. Estábamos del todo satisfechos de descartar toda y cada una de las evidencias en contra de otra persona y conseguir toda la evidencia en contra de Ramel Anderson. Los detectives reconstruyen lo que ellos creen que le pasó a George Bowles esa noche. Él mismo lo admitió. Ramel Anderson permaneció frente a la casa del señor Bowles a las 2 a.m. vendiendo drogas.
Los detectives ahora creen que Ramel Anderson actuó solo esa noche. Creo que Ramel Anderson entró por el sótano. Evitó la videocámara y fue hacia la parte de arriba. George Bowles estaba dormido en su habitación del segundo piso. Creemos que el señor Bowles fue atacado en su habitación. Y es posible que el señor Bowles lo reconociera. No había forma de que Ramel Anderson lo dejara vivir. Buscó en la billetera de Bowles y finalmente encontró sus tarjetas. El señor Bowles fue atado en su habitación. Sabía dónde estaba estacionado su auto. Él tomó las llaves, tomó el auto y se dirigió hacia el banco. Alrededor de las 4:45 a.m. condujo hacia el cajero. La tarjeta no funcionó. El PIN era incorrecto. En ese instante, Ramel Anderson regresó con el señor Bowles para torturarlo y golpearlo hasta que él le diera el número PIN correcto. ¿Ah? ¿Cuál es el número? Y él le dejó bastante claro que esa iba a ser la última noche de su vida. Ramel tomó el monitor y la grabadora creyendo que pudo ser grabado de algún modo mientras entraba a la casa de George Bowles. El señor Bowles estaba vivo cuando Ramel Anderson salió del domicilio. Tenía varias costillas rotas. Fue amordazado y le cubrieron la boca. Después fue estrangulado con las manos. Este fue un crimen horrible, con heridas horribles. Fue una forma trágica en la que el señor Bowles murió. En 2004, Ramel Anderson es acusado de matar a golpes a George Bowles. En 2006, 8 años después del crimen, se somete a juicio. Ramel Anderson fue condenado por homicidio en segundo grado, homicidio calificado, y lo sentenciaron a cadena perpetua. También fue acusado de allanamiento y robo y obligado a cumplir sentencias concurrentes por esos cargos. La muerte de George Bowles fue una tragedia, pero en especial para Frank Bowles, que era su hermano. Él murió y nunca pudo ver que al asesino lo atrapó la justicia. Cuando ves a una víctima como George Bowles, te pones a pensar en tus padres, tus abuelos, en alguien que disfruta su jubilación de la forma en que quiere vivirla. Y todo eso le fue arrebatado a George a manos de Ramel Anderson. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.